buenas tardes amigos, martes 12 de abril de 2016, programa número 6 de Sin Límite de esta edición 2016. Saludamos muy cordialmente a toda la gente que nos sigue de sus hogares y a quienes nos ven a través de nuestra página de internet. Hoy con un programa especial, con dos invitados de lujo realmente. Va a estar con nosotros el fiscal de Estado, el doctor Mariano Miranda, va a estar con nosotros el ministro de Hacienda, el contador Carlos Alfonso. Por eso el comentario de hoy va a ser un comentario un poco más corto, digamos, vamos a escuchar más a la gente que hoy tiene mucho que decirnos, a los jujeños, pero vamos a hacer no quería dejar de comentar algo de lo que es la situación actual en el país, ¿no? Y que tiene que ver con esta semana tan particular que estamos viviendo los argentinos, cargadas de situaciones judiciales, de mucho nervio, de muchas noticias que tienen que ver con los ámbitos tribunalicios, ¿no? En el tema nacional, evidentemente, la llegada ayer de Cristina Fernández de Kirchner desde el sur, su estadía, ¿no es cierto?, en una zona norte, en Buenos Aires, en Recoleta, va a tener que presentarse en el día de mañana ante el juez Bonadío. Todo lo cargado que viene esto, ¿no? Con una manifestación que promete ser impactante para el día de mañana, la Universidad de La Plata que da asueto para que los chicos vayan, intendente de Avellaneda que pone colectivo para trasladar militantes, ¿no es cierto?, para que acompañen a Cristina Fernández de Kirchner, con todo lo que esto significa, ¿no? De una situación cargada. Yo lo leía hoy al doctor Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, que decía, para declarar en la justicia no hace falta hinchada. Yo creo que los argentinos lo que nos hace falta es limitar la cantidad de provocaciones que nos hacemos todos los días. Creo que están los ánimos demasiado caldeados, digamos, para esto, ¿no? Tal vez mañana la causa que tenga que enfrentar Cristina Fernández de Kirchner sea la más suave de todas, la de menos trascendencia, la que menos la puede complicar, ¿sí? Que tiene mucho más condimento político inclusive, pero me parece que si es de preocuparse, hay que preocuparse por la causa Otesur, por los dichos de Fariña, por la denuncia de los sauces que hace Margarita Stolbizer, que es muy parecida a la causa Otesur. O sea, los temas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner preocupantes creo que tienen que ver mucho más con otros ambientes judiciales que él va a enfrentar en el día de mañana. Pero bueno, todo hace prevalecer un día agitado que uno espera que transcurra en normalidad, con inteligencia democrática, que sepamos convivir, que sepamos aceptar esto, ¿no? En el medio de una situación política complicada aparece este tema de los Panama Papers, ¿no es cierto?, las empresas de la familia Macri en el medio, la reacción tardía del presidente de la República, que tenía que haber dado explicaciones distintas, que no se la tenía que haber dado ni a Lilita Carrió, ni tenía que haber explicado a la gente el error que comete Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción de prejuzgar y de salirse de lo que tiene que ser su gestión, y un Mauricio Macri, no sé si será por inexperiencia o por qué, pero creo que después trató de dar explicaciones solventes, pero la empezó a dar tarde. Y la tenía que haber dado a toda la gente. Tenía que llamar una gran conferencia de prensa y brindar tranquilidad. Cuando uno es presidente de la República, no solamente hay que serlo, también hay que aparentarlo. Y creo que ha tenido errores comunicacionales muy, pero muy fuertes. Hoy, el expresidente y la expresidenta y el actual presidente se encuentran en situaciones judiciales que lo complican, desde lo judicial y desde lo político, ¿sí? Y ponen al país en vilo, porque hoy estamos todos en una actitud de incertidumbre y de temor de lo que pueda llegar a pasar. Creo que es un muy buen momento para llamar a la reflexión, a la serenidad. Hay que partir también de una base. Pase lo que pase en cualquiera de los ámbitos judiciales, nada tiene que ver una causa con otra. Parecía ser que todos se contestan de una manera o de otra. La realidad es que resulte culpable o no, Mauricio Macri no va a cambiar en absoluto por los conceptos que la están juzgando a Cristina Fernández de Kirchner y a viceversa. El hecho que condenen a Cristina Fernández de Kirchner en algo no lo va a exculpar a Mauricio Macri de lo que pueda pasar con los Panama Papers. Cada uno de los dos va a tener que dar la respuesta suficiente en el ámbito judicial, ¿sí? No son momentos fáciles, reitero, pero son muy buenos momentos para llamar a la cordura, a la mesura, a la tranquilidad, a cortar con las provocaciones. Hoy las redes sociales son ámbitos muy propicios para agredir, para insultar, y creo que eso no nos hace nada bien a ninguno de los argentinos. En este marco, también Jujuy va a tener su semana complicada, se espera también fuertes novedades en los ámbitos tribunalicios, tiene que ver
con las denuncias que ha llevado adelante el Estado la semana pasada, con las 1.827 viviendas que no se han construido en la provincia de Jujuy, donde podría haber fuertes novedades en el día de mañana también, ¿no? Se habla de imputaciones a muchos funcionarios, a integrantes de intendencias, de confirmaciones de imputaciones que vienen por esta causa también para los que ya están presos, como Milagro Sala, como gente de los pibes villeros, ¿sí? La realidad es que hoy hablamos más de los ámbitos tribunalicios de lo que está pasando. Es una semana complicada, reitero, pero es una semana por sobre todas las cosas para poner la cabeza bastante fría, para actuar con inteligencia, para no dejarnos llevar por los desbordes, por los fanatismos. Creo que hemos vivido demasiado cargado en todos estos tiempos y hoy me parece que es un buen momento para pedir mesura y cordura a todos los integrantes que estamos en esto en el día a día. Nosotros nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a estar conversando con el señor fiscal de Estado, el doctor Mariano Miranda. Muy bien, amigos, volvemos al aire, segundo bloque del programa. Estamos en este bloque acompañado por el señor fiscal de Estado, el doctor Mariano Miranda. Mariano, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, Alberto, un gusto estar en tu programa. Bueno, la semana pasada se llevó adelante una impactante imagen, porque la verdad que la imagen de 5 personas, entre ellos el fiscal de Estado y el fiscal anticorrupción, con cajas de papel entrando a la fiscalía, ya de por sí es un tema impactante. Pero a su vez también para los jujeños, hablar de una denuncia de 1.827 casas realmente cuesta graficarlo, ¿no? Yo por ahí hacía un ejercicio de memoria de cuántas casas pueden entrar por manzana y me daba cuenta que era como un barrio de 50 manzanas prácticamente. Y la verdad que cuesta graficarlo esto, ¿no? Sí, cuesta, y yendo a tu primer comentario, nosotros no quisimos que sea impactante y llegar con 5 o 6 cajas. Quisimos ir personalmente, dada la complejidad de la prueba que estábamos acompañando, quisimos supervisar personalmente tanto el fiscal de Estado como el fiscal anticorrupción, que ha llevado adelante una investigación impecable en cuanto al análisis y auditoría, no solo de la documentación que acompañamos, sino del trabajo de campo que ha hecho en cada una de las localidades del interior de la provincia. Cuesta también, como mencionabas, graficar cuántas son 1.827 viviendas. Es muy difícil poder imaginarse. Sí nos podemos imaginar y sabemos que esas 1.827 viviendas, más aquellas que están pagadas en su totalidad y no tienen un avance de obra importante, representan 716 millones de pesos a valores históricos. 716 millones de pesos que no están en obra, no está la plata. Y significaría, si hoy queremos reponer esas viviendas del programa de inserción sociocomunitarios, estamos hablando de más de 1.200 millones de pesos. Es decir, es difícil imaginarse 1.827 casas juntas, imaginarse 1.200 millones de pesos que hoy no están. Ahora, para intentar rehacerlas, digamos, a esta, ¿se puede tramitar plata ante Nación de vuelta cuando ya estos fondos han sido asignados? Había un mecanismo que era que si estaba la denuncia penal hecha y había un proceso judicial, se podía tratar de reiniciar esta misma obra. ¿Esto es factible? Bueno, eso se ha hecho con el programa Mejor Vivir 2. Se hicieron las denuncias penales. En esa causa actualmente se encuentra imputada Milagro Sala, los pibes villeros, se encuentra imputado el expresidente del Instituto de Viviendas, el ex vocal social y la jefa del departamento contable. En esa misma causa hay un prófugo que es Javier Nieva, que eran los integrantes de esta asociación ilícita. Ahí se llevaron 29 millones de pesos de un anticipo de obras, los cuales, previa autorización de la legislatura, hubo que ponerlos para iniciar las obras y poder tener acceso al resto del programa de viviendas. Cuando vos hablas de ponerlo, ¿lo puso la provincia o se gestionaron a Nación? Digamos? La provincia, porque era un programa de 128 millones de pesos. Si uno no devolvía esos 29 millones de pesos, se perdía un programa de 128. Sí. No era posible en ese programa
limitarse a hacer la denuncia simplemente. Correcto. Ahora, ese programa no tiene prácticamente nada avanzado, digamos, se ponen los 29 y se puede tramitar casi 100 millones, digamos, más que faltan que lleguen. Así es, así es. O sea que los 29 era un anticipo financiero. Es un anticipo financiero para la construcción de 1000 soluciones habitacionales que eran núcleos húmedos y programas Mejor Vivir 2. Y en este plan, en este mismo plan también, ¿en este es que se pagaron adendas? La denuncia que hicimos la semana pasada pedimos la acumulación a una denuncia anterior por el pago de adendas, por cuanto hay viviendas que no se han construido y que sobre ellas se han pagado precios extraordinarios, adendas, la yapa, como digo yo. Explícale un poquitito mejor el concepto de adenda que la gente no lo Sí, entiende. la adenda, una vez concluida, en teoría, una vez concluida y antes de concluir una obra, el Estado pagaba una redeterminación de precios sin seguir los procedimientos establecidos en la ley. En el caso concreto, se pagaron casi 400 millones de pesos de adendas, es decir, de precios y de sumas extraordinarias al ya pactado para la construcción de las viviendas, en conceptos de redeterminación, pero se pagaron casi todas juntas y con posterioridad a la finalización de obras. Normalmente las adendas o la redeterminación de precios debe hacerse antes de concluida una obra pública. O sea que eran obras terminadas, certificadas y canceladas, y sobre esto se pagaba un sobreprecio. Exactamente. Lo cual ya le daba el viso de ilegalidad en el acto, digamos, de pleno derecho. Pero a esto le quiero agregar que en la denuncia de la semana pasada ponemos en consideración y adjuntamos elementos probatorios a los efectos de acreditar, y así está la documental que hemos adjuntado, que muchas de esas viviendas de ese programa se pagaron en su totalidad y se pagaron adendas y hoy no están construidas. No están construidas. Cuando ustedes hacen la denuncia por estas 1.827 viviendas, que incluyen, si mal no recuerdo, son 10 intendencias, ¿sí? Con distintos valores, hay de intendencia con 650 viviendas, creo que es como la de San Salvador de Jujuy, 284 en San Pedro, bueno, con distintas cantidades. Se identificaron barrio por barrio, vivienda por vivienda, o sea, hay un trabajo de campo, digamos, perfectamente determinado en este sentido. Hay un trabajo muy minucioso. No fue una demora en hacer la denuncia, sino fue un trabajo de investigación que ha llevado adelante el Instituto de Viviendas, ha llevado adelante el fiscal anticorrupción con todo un equipo de trabajo, escribanos, inspectores de obras, para certificar y determinar el número exacto de viviendas que no están construidas, el número exacto de contratos que hay sobre la construcción de viviendas y las faltantes, localidad por localidad, etapa por etapa. Este programa que hemos denunciado la semana pasada consta de 19 etapas. Hay en algunas localidades que está construida hasta la etapa número 14 y pagada hasta la 19. Cuando ustedes hacen la denuncia, denuncian el ilícito en manera global, ponen el nombre de alguna persona para ser investigada, denuncian a alguna persona en particular. Sí, por supuesto, es mecánica y es estilo tanto del fiscal anticorrupción como de este fiscal de Estado, al momento de hacer la denuncia, adjuntar los elementos probatorios e indicar y denunciar concretamente quiénes han intervenido en todo este proceso, en todo este mecanismo para quedarse con los fondos del Estado, con los fondos destinados, en este caso, a la vivienda social. O sea que no son denuncias, como se dice, con personas a determinar, donde uno prácticamente no se juega ninguna responsabilidad, sino que están puestas las personas que serían supuestamente, ¿no es cierto?, las responsables de esto. De ahí lo tiene que determinar y imputar la justicia, por supuesto. Por supuesto, ya va a ser una tarea de investigación judicial, pero nosotros, de los elementos que surgen de los expedientes administrativos, indicamos y denunciamos y sugerimos cuál es el tipo penal por el cual cada uno habría violado o estaría incurso. Esta denuncia entró la semana pasada. La misma semana pasada también una intendenta, concretamente Elsa Flores, que creo que es de Calilegua, digamos, fue adelante ella con una denuncia penal, ella, hacia esta agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, digamos, y distintos integrantes de esta agrupación. Aduciendo que, por un lado, ¿no es cierto?, la estafa, porque se han llevado una plata de lo que no se ha construido. Pero por otro lado hacen denuncia de amenaza y de extorsión. Amenaza en el sentido de que cuando querían inspeccionar o querían ver algo eran amenazados permanentemente. Extorsión en que cuando
había que sacar los cheques, movilizaban 100, 200, 300 personas, tomaban el municipio, quemaban gomas y se firmaban los papeles prácticamente bajo una presión insostenible, digamos. Esta da la sensación que es la estrategia de defensa de Elsa Flores, que con la denuncia que ustedes hacen de la 1827 debe estar complicada, digamos, como el resto de los intendentes. Esto ya es una pregunta medio personal, digamos, pero ¿será la estrategia que van a desarrollar todas las intendencias, digamos, que se firmaban bajo presión? Bueno, cada uno de los municipios o las intendencias harán lo que corresponda. Fíjense que con anterioridad al mes de enero del 2016, muchos intendentes me han manifestado, y así algunos han denunciado, que no habían podido acceder con el secretario de Obras Públicas, con el inspector de obra, a verificar cuál era el avance de las obras, y que eran presionados, y según lo han relatado en las denuncias, eran presionados y extorsionados en algunos casos a firmar certificaciones y certificados de obras, de avance de obras y recepción provisoria de obras. Y asimismo algunos han sido extorsionados a firmar los contratos de adendas. Ahora, doctor, yo he visto imágenes televisivas, por ejemplo, cuando a la Nata le roban la cámara, digamos, cuando se hizo todo este informe, y hay barrios, yo no los conozco, pero hay barrios realmente que mostraban ahí que eran cerrados, que no entraba nadie, que estaban con prácticamente un servicio de guardia, lo cual le da también credibilidad a esto que manifiesta Elsa Flores. ¿Esto se da, digamos, en todos los barrios de esta agrupación? Bueno, pudimos verificar concretamente que en Calilegua se daba esta situación. Se daba esta situación en donde los propios integrantes de la Tupac Amaru le impedían al intendente o al funcionario que y tenía que ir a inspeccionar la obra, le impedían el ingreso. Bueno, y esto lo hemos visto, yo me acuerdo de escenas en San Pedro, en el Libertador, en la capital, donde llegaban, rodeaban todos, no se podía ir nadie, o sea, hay un viso de credibilidad, digamos, en lo que hace la denuncia Elsa Flores también, ¿no? Yo entiendo que sí, no la conozco en su totalidad a la denuncia, simplemente por los dichos, pero tiene su viso de credibilidad, que los intendentes no podían controlar el avance de las obras ni la finalización. Los intendentes prácticamente hacían, como dicen, mal dicho, posiblemente un pasamano con esto, digamos una palabra, porque eran plata que llegaban y tenían que endosar prácticamente los cheques. Sí, probablemente sí, muchas veces esos cheques eran endosados en favor, la gran mayoría, de una cooperativa que era la Pibes Villero, que se encuentran detenidos los 3 integrantes y que se está investigando a través de la UIF y de la FIP por lavado de activos. Fíjese que nosotros fuimos fuimos pioneros, por así decirlo, en investigar una cuestión por lavado de activos. Hemos hecho denuncias ante la Unidad de Información Financiera para que nos dé a conocer o aporte a la justicia los reportes de operación sospechoso del manejo de fondos que no se condice con una cooperativa o con una asociación civil sin fines de lucro. En esta denuncia, ¿está incluido el arquitecto Julio Devido, el ministro de Planificación y otro funcionario de esta cartera? Sí, entendemos que toda esta mecánica llevada adelante no podría haberse cometido todo este tipo de hechos delictivos sin la participación o el conocimiento por omisión o comisión de parte de funcionarios de orden nacional y provincial. Cuando usted habla de funcionario nacional, yo se lo nombré recién a Julio Devido, José López sería, digamos, el otro, y los integrantes de la unidad ejecutora provincial, digamos, de la UEP. Así es, fíjese que el titular del programa de inserción sociocomunitaria estaba en cabeza del arquitecto Nivelo y del secretario de Obras Públicas de la Nación, López. Es decir, en ellos estaba la obligación de contralor, no de una remisión indiscriminada de fondos. Estamos hablando que Jujuy era una de las provincias que más fondos recibía para la construcción de vivienda social. ¿Por qué no trascendió esto a nivel nacional? Porque visto que están todo el mundo atrás, digamos, de las denuncias que puede tener Julio Devido, y sin embargo, es como que esto no se conoció. Sí. Es más, cuando uno comunica, digamos, empieza hasta a dudar de la noticia que está dando, por más que estaba chequeada, pero dice, ¿por qué no trasciende esto, no? Sí, ha trascendido, lo que pasa es que después han surgido algunas otras imputaciones, algunos otros hechos de corrupción en donde la mecánica es similar a la de acá de Jujuy, que tal vez
no trascendió a nivel nacional, pero a nivel local sí ha trascendido que hemos denunciado a funcionarios de orden nacional. Esta denuncia está en manos del fiscal Gustavo Araya, ¿no? Sí hemos pedido la acumulación a la Fiscalía. Por el tema de las número adendas, 2, digamos, que vaya en un solo lado. Él está en la fiscalía, porque está subrogando una fiscalía, digamos, ¿no es Está cierto? subrogando la número 2. La número 2, él es de la fiscalía número 6. Sí. O sea que tiene las dos causas, digamos, el fiscal. No tienen conocimiento, digamos, de nuevas medidas probatorias que se estén pidiendo, porque uno habla de que podrían salir imputaciones de esto y la realidad es que la fiscalía podría estar corroborando gran parte de esta prueba que se está pidiendo y haciendo la prueba, digamos. Cuando hicimos tanto la denuncia de adendas como la ampliación o denuncias por el faltante de las 1.827 viviendas, no solo acompañamos documentación, sino que indicamos y sugerimos y ofrecimos determinadas medidas probatorias tendientes a acreditar todo este hecho delictivo. Así que es probable de que estén trabajando sobre esas medidas probatorias a los efectos de promover la acción penal e imputar a quien corresponda. El otro día hacía algunas declaraciones de usted que tienen que ver con la suspensión, no con la pérdida, con la suspensión de la personería jurídica de la Tupac Amaru, digamos. Esto se ha producido. Sí, así es. Ya en el mes de enero el gobernador, mediante el dictado de un decreto, facultó a Fiscalía de Estado para iniciar los trámites judiciales para lograr la suspensión de la personería jurídica y la posterior revocación de la misma por haberse modificado el objeto asociativo que tenía la misma, entendiendo de que se ha transformado y que ya el objeto era de carácter ilícito. La Tupac Amaru actuó y participó activamente en distintos hechos delictivos que durante 50 días tuvieron, creo que a toda la provincia de Jujuy en vilo, habiendo cortado calles y arterias fundamentales para el tránsito y el transporte en la ciudad. No, y aparte los hechos delictivos posteriores, que es la desaparición de esta plata, digamos, ¿no? Sí, sí, así es. Mucho más grave, digamos. Mucho más grave, y ya hablamos de distintos hechos que pueden llegar a constituirse en lavado de activos con las distintas cooperativas vinculadas, digo vinculadas a la Tupac Amaru porque son cooperativas que han manejado cientos de millones de pesos y que tienen el mismo domicilio que la Tupac Amaru, es decir, Alvear 1152. Y en la práctica, doctor, esta suspensión de la personería jurídica, digamos, ¿qué significa? ¿Que desde Fiscalía se pone un veedor en esto? O sea, ¿cómo se maneja esto con posterioridad? En días pasados ha salido la medida cautelar ordenando la suspensión preventiva. Esto es una medida tendiente a garantizar y a salvaguardar todos los bienes de la asociación. Entendemos que todos esos bienes se han comprado con fondos públicos, más allá de que algunos otros bienes pudieron haber sido adquiridos con algunas actividades lucrativas que estaba llevando adelante la Tupac Amaru, y que también esta medida tiende a salvaguardar todas aquellas fuentes de trabajo, ya sea de la textil, del área de salud y del área educativa. Ahora, hay inmuebles que se han comprado. Hay inmuebles de los cuales directamente se han apropiado. Entiendo yo que, por ejemplo, lo que es la zona de la vieja estación, que es un predio muy importante y grande, se puso un cartel durante mucho tiempo, inmueble recuperado, creo que era la palabra. Recuperado no se sabe de qué, porque nunca fue de la agrupación, digamos. ¿Qué pasaría en estos casos? ¿La provincia va a tomar, ¿no es cierto?, posesión de estos inmuebles nuevamente? Sí, así es. Les recuerdo que el primer cartel que pusieron decía galpón tomado, el segundo cartel galpón recuperado, y actualmente lavamos vehículos. Claro, hay alquiler de cancha de fútbol. Sí, también. Yo creo que ya se volvió en una actividad lucrativa, y todas las medidas que estamos llevando adelante de la Fiscalía de Estado, donde están comprometidos los intereses del Estado, y precisamente en la toma de estos edificios públicos están comprometidos los intereses del Estado, vamos a tomar participación y vamos a seguir adelante para salvaguardar cada uno de los intereses, ya sea inmovilizando cuentas bancarias, embargando bienes para evitar de que sean vendidos y el dinero vaya a parar a otras manos. Parte del dinero, digamos, que se perdió de las casas, ¿puede estar en estas cuentas? No se sabe. Puede estar, y estamos llevando adelante una investigación que todavía no hay denuncia referente al lavado de activos. O sea, ya han tomado posesión, digamos, y ya tienen la posibilidad de pedir saldos de cuenta, de ver esto. No todavía.
No, todavía estamos en la primera etapa del proceso, que es la suspensión preventiva. Correcto, o sea que se dice que se nombraría un administrador, ¿cómo se llama eso? Y bueno, eso hay que solicitar la medida judicial para designar un interventor con un coadministrador. Mientras esto pasa, porque por ejemplo la escuela de la Tupac que está en la calle Alvear, digamos, y que bueno, tiene que seguir dictando clases y hay que garantizar que todos los chicos puedan estudiar, digamos, bajo algunas condiciones. Yo lo escuché al gobernador decir que sea libre, que no haya tampoco requerimientos que antes tenían otra gente, había que afiliarse para hacer. Pero que, ¿cómo se garantiza esta continuidad, digamos? Porque los sueldos de todos los maestros lo pagaba la provincia, ¿no es cierto? Y así va a seguir siendo, van a seguir siendo pagados por la provincia. Creo que está en juego la continuidad educativa de muchos niños en distintos puntos de la provincia, porque son varias escuelas que dependen de la Tupac Amaru. Asimismo, en el área de salud, el ministro de Salud está en permanente contacto con gente que trabaja o estaba trabajando en las áreas de salud dependientes de la Tupac Amaru. Todo ello tendiente a garantizarle la fuente de ingreso. Muchos de estos, el barrio que se habla permanentemente, digamos, siempre se supo que las viviendas no estaban a nombre de los asociados, de la gente, estaban a nombre de la cooperativa, digamos. ¿Esto se va a tender a normalizar? ¿Cómo se está trabajando en este tema? ¿Lo van a hacer a través de inmuebles, digamos, del Ministerio de Tierra y Vivienda, de Tierra y Hábitat, digamos? Sí, es un proceso complicado porque era tal el desorden que la mecánica que tenían era usurpar tierras. Después de que usurpaban tierras, el Estado las compraba o las expropiaba, y hoy en día esas tierras no están inscriptas todavía a nombre del Estado. Por consiguiente, no se puede subdividir y no se puede entregar las escrituras. Es un proceso que va a llevar tiempo, pero ya están trabajando las distintas áreas del gobierno de la provincia. La vez pasada, cuando se tomó la plaza, estos 50 y algo de día, el gobierno comprometió su decisión de indemnizar a la gente que se había visto damnificada con esta toma, y que estas indemnizaciones, previa hecha de la denuncia, digamos, por los damnificados, se iba a llegar a embargarla a los responsables para poder pagar esta cifra, digamos. He visto el otro día, la semana pasada, hace 2 semanas, se pagó parte de esto ya, digamos, a los damnificados. ¿Cómo es este proceso, digamos, de ejecución para el recupero? Sí, la semana pasada, a través de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Ingresos Públicos, se procedió a abonar a algunos comerciantes una indemnización variable de acuerdo al tipo del rubro de comercio. Y bueno, una vez que concluya el trámite de pago, se van a remitir las actuaciones a Fiscalía de Estado para que desde la Fiscalía de Estado iniciemos las acciones civiles tendientes primero a embargar los bienes y con posterioridad al juicio ordinario por cobro de pesos para recuperar esos fondos que han sido pagados por el Estado. ¿Y quiénes son los responsables de eso? ¿La Asociación Tupac Amaru, su dirigencia? ¿Hay gente, se ha hecho todo el trabajo de identificación, digamos, de esto? Está hecho el trabajo de identificación en la causa penal que se titula como donde está por el acampe. Ahí figuran todas y cada una de las cooperativas y cada una de las organizaciones que mantuvieron cortadas las calles y usurpada la plaza durante más de 50 días. En el mensaje legislativo el gobernador Gerardo Morales también habló de el recupero de plata por parte de Fiscalía de Estado. Dijo que en muchas situaciones el Tribunal de Cuentas había hecho determinaciones que eran determinaciones, cargos definitivos. Estos cargos definitivos habían ido a Fiscalía para su ejecución y que no se habían ejecutado. No dejó traducir si esto era una política permanente o por qué se llegó a lo que está, pero habló de una cifra cercana a los 1.760 millones de pesos que no se habían ejecutado, digamos. ¿Cuál es la situación de esto? ¿Qué es lo que se está haciendo en estos meses, digamos? Sí, en estos meses de que hemos tomado posesión del cargo, a través de la unidad de ejecución fiscal que depende de Fiscalía de Estado, se han llevado adelante ejecuciones por cargos definitivos por aproximadamente 148 millones de pesos. A su vez se prosigue con ejecuciones, muy pocas ejecuciones que se han hecho con anterioridad, y ya estamos en proceso de evaluación una vez vencidos y que estén en condiciones, vencidos los plazos de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, estamos próximos a iniciar nuevas ejecuciones.
que se haya llegado a un monto de esto es porque evidentemente algo ha pasado, que no ha tenido un ritmo, digamos, de ejecución, por llamarlo de alguna manera. Por lo que dijo el gobernador, la política en este caso va a ser tolerancia cero, por ponerle un nombre, tal vez no sea el más adecuado, pero se va a llevar adelante las ejecuciones. Sí, pero yo creo que el trabajo fundamental es no llegar a la formulación de cargos, sino trabajar distintas áreas del gobierno para evitar de que el funcionario tome los fondos públicos como propios, crear una conciencia en el funcionario que los fondos son del Estado. Si creamos esa conciencia, no habría 1.600 millones de pesos en cargos a ex Sí, lo que pasa, funcionarios doctor, públicos. que cuando los funcionarios ven que no hay ningún tipo de responsabilidad, nunca pasa nada, porque no se conoce, no hay muchos antecedentes de intendentes, funcionarios que hayan tenido que devolver fondos. Cuando se paguen las consecuencias de estas situaciones que se hacen, que cuando entregan se llevan documentaciones, dice que se llevan hasta los cuadros por representarlo de alguna manera, cuando haya responsable posiblemente esta conducta ayuda a cambiar, ¿no? Creo que no ha ayudado en esto, digamos, ¿no? Bueno, ojalá que así sea y haya un cambio de conciencia en cuanto a que todos los funcionarios tengamos en claro de quiénes son los fondos. Los fondos son del Estado, los fondos son de todos. Al ser de todos debemos hacer las cosas bien, todo dentro de la ley, nada fuera de ella. Yo veo que hay un gobernador que por ahí en sus expresiones y en sus ganas, digamos, promete hacer de todo. Pero después, dice él mismo, choca con una burocracia que lo complica. Fiscalía de Estado, usted me decía, un abogado muy amigo, digamos, de vieja época, llegó a ser un verdadero lujo de los profesionales que tenían para defender los intereses del Estado. Luego vino un momento como que entró en una meseta, digamos, y bajó un poco esto. Hoy, ¿con qué se encuentra usted? ¿Cuál es la estructura que tiene para llevar adelante todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque hay que trabajar sobre las denuncias, que ha sido un trabajo de campo, realmente tiene que haber sido agotador, ejecutar esto, o sea, hoy hay por parte del gobernador muchas promesas, digamos. ¿Qué estructura tiene Mariano Miranda hoy en su fiscalía para poder cumplir con esto? Sí, hay una estructura muy interesante en donde hay dos grupos de trabajos, por ahí llamarlos antagónicos, un grupo muy joven, muy capacitado, que están trabajando en la Fiscalía hace 2, 3 años en algunos casos, y a su vez también tenemos un plantel, y existe un plantel en la Fiscalía con más de 20 años en el lugar y con una experiencia que nos brinda a nosotros la sabiduría que debemos tener para poder dirigir y estar al frente de este lugar. Y después los abogados jóvenes con una impronta distinta tal vez a los que tenemos un poco más de años, en donde están estudiando y llevan a fondo análisis de cada una de las causas realmente como corresponde. Todo ello, por supuesto, con los coordinadores de cada una de las áreas, que son los que supervisan y llevan adelante, creo yo, una muy buena tarea en Fiscalía de Estado. Espacio físico, tecnología, ¿cómo está? Sí, espacio físico, sí, recursos, hay buenos recursos humanos, los recursos físicos están dados dentro de Casa de Gobierno y a su vez la tecnología, estamos tratando de mejorar un poco todo lo que es computación y la comunicación entre los distintos procuradores, el sistema de control de vencimiento de plazos, el sistema de confección de planillas, una serie de cuestiones que creo que le vamos a aplicar tecnología a la gestión. Doctor, de mi parte nada más, ¿le quedó algo que quiera usted agregar? No, muchas gracias por esta invitación, por este espacio que me ha dado. Gracias por venir. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a estar con el ministro de Hacienda, con el contador Carlos Romeo Alfonso. Muy bien, amigos, volvemos al aire, último bloque del programa. Estamos en este bloque acompañado por el ministro de Hacienda, el contador Carlos Alfonso. Carlito, gracias por estar. Gracias, Alberto. Un placer estar contigo. La primera declaración que he visto es deuda flotante, 1.900 millones. ¿Cuál es la situación de la provincia en deuda? La deuda flotante deviene de la Auditoría General de la Nación, una auditoría de corte que se hizo por un convenio que hizo el gobierno entrante con la Auditoría General de la Nación, valga la redundancia. Y bueno, se hizo un relevamiento y surge de la orden de pago emitida versus la orden de pago pagadas. Esto es un tema que lo estamos analizando, lo estamos relevando
Esto dio lugar inclusive a que el gobernador tome la decisión de que vuelvan muchos expedientes a su ministerio de origen para verificar el estado, sobre todo en la parte de obra y de infraestructura, de cuál era la situación real de estas deudas, ¿no? Y como también en otro ministerio. No obstante eso, han aparecido otras deudas que estamos ahora relevando y que, bueno, de alguna forma forma parte ya de un sinceramiento de la situación que hoy tiene la provincia. Y cuando hablamos de lo que es la deuda global de la provincia, ¿de qué número podemos estar hablando? Y estamos hablando de 8.400 millones. 8.400 millones. Sí. Es una situación que la estamos también analizando por el tema inclusive del pacto fiscal y de la situación que está hoy, estamos discutiendo con la Nación respecto a la coparticipación y el 15%, la devolución del 15%. Cuando hablamos de este tema hay leyes de responsabilidad fiscal que obligan inclusive a rendir cuenta a Nación, digamos, ¿cómo está la provincia con estos trámites administrativos? El cambio de gobierno por ahí genera cortocircuito en esto, ¿cómo lo están tratando? Y bueno, eso la verdad que nos está costando bastante porque somos una administración nueva, a esto se le agrega la reforma del ministerio que encaró el gobierno actual, que nos llevó también a un reacomodamiento administrativo y bueno, estamos hoy en un vínculo con la Nación que cambia un poco el eje. Antes todo se rendía al Ministerio de Hacienda y Economía, que a la vez también se abrió hoy en Economía por uno y Hacienda por el otro, lo mismo que la provincia. Y hoy el referente respecto a las relaciones con la provincia es el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior a través de la... por esto, ¿no? Exactamente. Entonces ha cambiado bastante el eje, inclusive se dieron circunstancias de que no exigían el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior la misma documentación en estos últimos tiempos, que bueno, de alguna forma se fue corrigiendo. Y bueno, de esto también quiero destacar que el apoyo que tiene la provincia con respecto a la relación con la Nación es bastante importante porque entienden la situación esta y nos permiten ir trabajando sobre la coyuntura, digamos, vamos cumpliendo en paso de acuerdo a lo que nos da hoy la situación de la provincia. Toda la vida lo hemos dicho que era preocupante y era una ecuación a cambiar la dependencia que tiene la provincia respecto de Nación, digamos, ¿sí? Hasta alguna vez le pusimos números, que en algún momento eran 9, después dice que pasó a ser más del 10, después en algún momento llegó a ser el 12%. ¿Qué quiere decir? Que cada 100 pesos que necesita la provincia, 12 se recaudan acá y 88 vienen de Nación. Hasta el obispo hizo declaraciones el otro día respecto de la dependencia, digamos, en esto. ¿Cuál es la realidad de dependencia hoy con Nación? El año 2015 cerró en un promedio de 14% provincia y el saldo restante de Nación. O sea que hay un crecimiento, hay una mejora, digamos, de los últimos años. Y en el primer trimestre estamos cerrando un 15%. ¿Qué es lo que nos lleva a analizar esto? La provincia, curiosamente, está mejor en la recaudación que la Nación, lo cual nos preocupa a nosotros, por la dependencia casualmente que tenemos por la coparticipación. En el último mes hemos cerrado, con respecto a igual mes del año anterior, en un 35% arriba, y Nación cerró en un 30%. O sea que entonces, la recaudación provincial referida al último mes ha crecido un 35% y en Nación ha crecido un 30%. Esto nos muestra que la situación macroeconómica del país está repercutiendo seriamente en las arcas de las provincias, porque nosotros somos dependientes de esta situación. Y bueno, entiendo yo que el plan económico que está llevando el gobierno nacional, el arreglo con los holdout y todas las pautas que eventualmente quieren llevar adelante, cortar con la emisión y demás, esperemos que empecemos a ver resultados mejores en el segundo semestre del año. Que se está pateando todo para el segundo semestre, ¿no? Yo vi que Frigerio quiere hacer un acta acuerdo donde va a crear una comisión integrada hasta por las cámaras de la construcción, donde lo que se pretende es hasta las mismas obras patearlo un poquitito para atrás, ¿no? Sí, no se lo dice, pero la realidad parece ser esta. Efectivamente. Creo que las proyecciones que se habían hecho para este primer semestre respecto, por ejemplo, del Plan Belgrano y demás, están siendo un poco, se están retrasando producto de esta también falta de tiempo que está acompañando la negociación de los holdout. Por ejemplo, ahora está pendiente que a nivel internacional le permitan a la Argentina poder pagar la deuda. Mañana 13 es en Nueva York, digamos, la audiencia donde se espera que haya mañana una definición. Inclusive la Argentina, Prat Gay está pidiendo que haya una sentencia mañana, digamos, que permita ya disponer de esto, ¿no? Ahora, en este marco se está rediscutiendo la puerta que ha abierto el fallo que tuvo la Corte con 3 provincias, con San Luis, con Córdoba y con Santa Fe. Y en este marco es que el resto de las provincias entran en la discusión, digamos. ¿Cómo se está avanzando con esto? Se ha avanzado poco. En un principio la Nación había ofrecido un 3% por año que no iban a ir devolviendo. O sea, eso nos lleva 5 años.
Esto fue rechazado por las provincias y hay ahora una segunda etapa de negociación donde se está pidiendo que se adelanten estos porcentajes. Y bueno, estamos a la espera de una respuesta de la Nación. ¿Se reúnen en Córdoba ahora, tengo entendido? ¿O No, estamos reuniendo en Buenos Aires los ministros de Hacienda. Los gobernadores se reúnen en otras provincias. Ahora, contador, está bien, yo presiono para que me adelanten, pero es como el cuento de la sábana corta. Me da la sensación, porque Nación, muchos de estos fondos me los reenvía de alguna manera a través de otro concepto, programa de pensiales, obra pública. Yo aprieto y exijo a Nación que adelante esto, me va a cortar el chorro en obra pública. ¿No da la sensación que estamos discutiendo más una ecuación de cómo se compone esto? Pasa que exactamente, es medio difícil, yo creo que va de la mano de la reactivación del sector privado. Mientras no se reactive la economía, esto va a ser un círculo vicioso. Mientras se mantenga este nivel inflacionario, no nos puede permitir tener planes de obra, planes que nos permitan a las provincias reactivar la economía, ¿no? Se inicia por las obras, pero tenemos que nosotros fortalecer el sector la obra privado. es lo inmediato, digamos, que genera reactivación y empleo en un sector que está golpeado, digamos, pero también mucho de lo que es la expectativa de reactivar esto tiene que ver con la entrada de dólares que se espera que con el acuerdo con los hot dogs se produzca, ¿no? Exactamente. O sea, que lleguen inversiones, en una palabra, digamos, que lleguen inversiones. A la provincia está llegando mucho interés, ¿no?, de inversión. Están llegando cónsules, están llegando embajadores. Hay un interés muy grande por invertir en la provincia. Y el gobernador está haciendo todo lo posible para que estas posibilidades se radiquen en la provincia. Bueno, hoy lo escuchaba recién en el noticiero al doctor Palomares, titular de Gense, que hablaba de esta negociación con los chinos, donde prácticamente la negociación de llegarse a un buen puerto, digamos, es llave en mano. La palabra es... Sí. O sea, no solamente que es una empresa china la que construye, sino que es un banco chino el que financia. Es sí, se están discutiendo las tasas ahora. Porque han aparecido inversores de origen de Estados Unidos y de Inglaterra que ofrecen tasas menores, así que esto es un poco nos permite también mejorar la posición de la provincia. Recién nombraste algo del tema de la recaudación provincial, que la recaudación provincial ha mejorado en un porcentaje mayor a la nación. Yo lo tengo puesto como un punto, digamos, de preocupación, que es la lucha contra el comercio ilegal, algo que ayuda a esto, y contra la evasión fiscal, dos conceptos que vienen de la mano, digamos, ¿sí? Salta por ahí ha desarrollado algunos programas, digamos, de manera distinta, que por ahí hasta vale la pena copiarlo, pero ustedes han estado reunidos con la AFIP por este tema. ¿Qué se ha ido avanzando en esto? Con la AFIP hemos planteado 3 ejes importantes, uno de capacitación a los mismos organismos del Estado provincial, el otro capacitación a los municipios para ver todo lo que es el tema de percepción y retenciones, porque va de la mano la recaudación provincial y la recaudación nacional. Y la lucha con el comercio informal o ilegal. Hay una ley, la 5734, que legisla sobre los complejos comerciales no convencionales. No convencionales. Esto habla, a la vez, la misma ley define bien lo que es el comercio ilegal y del comercio ilegítimo, y crea la figura del administrador como agente de percepción y de información. Entonces, establece parámetros para que se regularice la situación del comercio informal, algo que nos preocupa a nosotros de manera importante. Salta ya lo hizo hace Salta años, lo ¿no? está trabajando. También nos reunimos con Salta por el tema de el control de rutas. Claro. Jujuy tiene un serio problema de infraestructura. Hoy disponemos de un solo control, que es Pampa Blanca. Necesitamos mínimamente controlar el ramal y el norte. Pero la parte de ese control no tiene no tiene la infraestructura necesaria. No tiene la infraestructura necesaria. No tiene una computadora. No tenemos infraestructura y el mismo espacio físico, porque se requiere un espacio físico importante para el decomiso de la mercadería y para un control mucho más, para la misma comodidad, tanto de las personas que trabajan como de las personas que ingresan a esos centros, digamos. Salta tiene uno entre Metán y Rosario de la Frontera muy bueno, hasta con un depósito, no sé si el nombre es depósito fiscal, creo que no, pero tiene hasta un depósito para meter la mercadería. Un camión que viene, digamos, con mercadería para Salta, entra en el computador a ver quién es el que ha vendido, está en el convenio multilateral, si no está, la mercadería pasa a un costado. Pero no se puede con convenios trabajar Tucumán, Salta y Jujuy en forma conjunta en esto, en hacer una sola cosa. Bueno, de hecho estamos trabajando con Salta, con Tucumán todavía no hicimos contacto. No te termine de contar el tema del control de rutas, en lo referente también también queremos poner un puesto móvil
Todo esto es un proyecto de ley que vamos a encarar ahora. Y también el tema del pago a cuenta a través de la web, que le permita también una mayor agilidad en el proceso de ingreso de la mercadería. Y también trabajar no tan solo con el ingreso, sino también con el egreso de la provincia. Porque eso también es importante, nosotros no controlamos la salida de la provincia. Entonces, de esta forma, tanto con aduana como con AFIP, estamos trabajando en forma conjunta y a eso estamos nosotros apuntando para de alguna forma generar condiciones de igualdad en la economía de la provincia, ¿no? Claro, uno dice la feria de Perico. Y si vos evitás que la mercadería entre en negro, y después es difícil negrearla adentro, porque si ha tenido que entrar en blanco, digamos, ha ganado gran parte de la batalla. Ahora, meter gente adentro a controlar, sí, claro que es difícil. Es difícil, es difícil. Hay un concepto, no es una cosa sencilla, digamos, ¿no? Exactamente. Deben tener objetivos. El gobernador Morales debe pedir objetivos de mejora en esto. Hoy me decís que están cerca del 15 de lo que es la proporcionalidad, digamos. Como meta, como objetivo, ¿qué es lo que tienen en esto? Nosotros tenemos una meta que es bastante ambiciosa. Para estos próximos 4 años queremos llevarlo por lo menos un 25% de la recaudación, porque realmente lo necesitamos. Hoy esta dependencia que tenemos con la nación también se contrapone con el gasto público que tenemos en el pago de los sueldos, que son muy importantes dentro de la estructura financiera de la provincia. Entonces nos deja muy poco margen para poder atender la necesidad operativa vinculada principalmente con salud, educación y seguridad. Más esta nueva estructura del ministerio, el gobernador pretende darle otro servicio a la población. Entonces necesitamos de recursos y la mejor forma es eficientizar nuestra recaudación provincial. Yo lo hago desde la intuición, no porque conozca números, digamos, pero me da la sensación, contador, de que esta relación que se genera provincia-nación, cuando hablamos de municipio a provincia, es hasta peor, digamos. Es peor. ¿Puede ser? Sí. Está. Bueno, sobre esto estamos firmando un convenio con el Ministerio de la Modernización para mejorar las condiciones de los municipios en cuanto a lo que eventualmente nos puede transferir la Nación respecto de programas. Y en esto entra País Digital, que es un programa de mejora a la comunidad y a los municipios para que tengan mejores condiciones tecnológicas, atención web, conectividad, y eso permita tener mejor acceso a los ciudadanos a mejores servicios. Eso va a generar la posibilidad de bajar software con de recaudación y que permita generar una mejor posición fiscal de los municipios. Entonces, han tomado medidas, lo anunció el gobernador, por ejemplo, que se van a tomar ahora, va a ser un proyecto de ley seguro, pero por ejemplo la recolección de residuos, meterla en la boleta de la luz, con lo cual los municipios que no recaudan nada por esto van a pasar a tener una entonces buena esos recursos los tienen hoy, lo van a tener los municipios y no van a tener que la provincia destinar para poderlo sostener en sus estructuras, porque hoy prácticamente se sostiene la estructura de los municipios a través de la provincia. Claro, son medidas como para dar una equidad también fiscal, porque van a pasar a pagar un poquito todo, digamos, en la palabra. No estás creando nada nuevo. Lo que estamos apuntando nosotros también a futuro es tener un equilibrio fiscal. No podemos permanecer en un déficit fiscal permanente. Y esto tiene que ir acompañando los municipios y la provincia tienen que trabajar para que podamos sostener esto. Entonces, sobre estos ejes estamos trabajando también con disminuir el gasto en algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, el alquiler de inmuebles. Se está por hacer un fondo fiduciario con la venta de las propiedades que tiene hoy el banco residual, el ex Banco Jujuy. Vamos a hacer un fondo fiduciario con la venta de esos inmuebles y con el producido de eso vamos a construir inmuebles para la estructura del Estado y dejar de esa forma también de alquilar, que es un tema muy importante. El Ministerio de Educación nada más hoy alquila más de 55 inmuebles. No solamente que gasta mucho, sino que desquicia el mercado. Exactamente, distorsiona totalmente el mercado inmobiliario y bueno, esto no es una cuestión que es a favor del Estado, sino en contra. Sin duda que sí. Cuando recién habló de modernización, uno de los conceptos que empezó en el discurso del gobernador hablaba de trabajar con Nación en este tema de modernizar, sistema de sueldo nuevo, se habló de un sistema de compra, se habló del expediente digital. Eso, el expediente digital va a ser un elemento muy importante para dejar un poco de lado la burocracia que hay hoy en todas las reparticiones y el mismo Estado central, así que es un proyecto que ya está funcionando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y que estamos nosotros firmando el convenio en los primeros días de mayo con el Ministerio y esperamos empezar ya la implementación en los próximos meses. Primeros días de mayo. Sí, el 10 de mayo, para ser más exacto. Y recién cuando habló de mejorar la recaudación de los municipios, también se trabajó en años anteriores tratando de homogeneizar lo que se cobra en los municipios para que no haya competencia entre ellos, unificar, por ejemplo, el pago de patente, pero a su vez también unificar las formas de presentación que tienen los municipios de cómo rinden cuenta, digamos, a la provincia, o sea, cómo se gestiona en forma homogénea esto. ¿Cómo se ha avanzado en este tema y qué es lo que hay hoy? Porque tampoco es justo de que un municipio de la capital, por decir alguno, ponga, ¿no es cierto?, una tasa para la patente de tanto y el municipio de Palpalá, con el perdón de la expresión, porque no quiero decir que esto esté pasando, ¿sí? Ponga una distinta, la gente vaya y se radique ya. Pasa con los carnets de conducir, por ejemplo, o sea, con un montón de servicios que dan los municipios. ¿Cómo se piensa llevar adelante algo que ayude para que todos recauden igual, ¿no? A ver, nosotros tenemos la unidad de gestión provincia-municipio. Esa unidad de gestión trabaja fuertemente en la capacitación de todas las municipalidades y las comisiones municipales para lo que tiene que ver con liquidación de sueldo y presentación de las rendiciones. Es un trabajo bastante importante que hace esta unidad de gestión, que tiene personal muy calificado y que trabaja a la par del personal de los municipios y de las comisiones municipales. De lo que no se ha podido trabajar hasta acá, y la intención es trabajar en homogeneizar esta estructura, digamos, fiscal que tienen los municipios, y esto me parece que va a venir de la mano cuando podamos también transferirle a los municipios los software necesarios para que se trabaje sobre mejores posibilidades de recaudación. Hay municipalidades de distintas calificaciones en cuanto a su complejidad, lo mismo que las comisiones municipales, y por lo tanto lo mismo tiene que ver con los recursos tecnológicos que tienen y con las estructuras administrativas. Entonces, eso es una cuestión que vamos a trabajar y que también con esto, con el país digital, va a permitir la conectividad que hoy también carece muchas de las localidades de nuestra provincia, ¿no? Un problema serio que tenemos nosotros de conectividad. Han pagado el otro día los resarcimientos por el tema de la CAMPE. Exactamente. Uno de los editoriales que yo hice en radio, que me reía solo, pero digo, ¿pero qué situación compleja debe ser la determinación de esto? Porque es tanta la informalidad que existe que uno para hacer una determinación de esto lo tiene que hacer en función de los impuestos pagados. Y la gente se va a encontrar con situaciones que va a creer que son injustas, pero se va a encontrar con algo también que tiene que ver con qué es lo que viene tributando, digamos, qué es lo que hace. ¿Cómo terminó esto, digamos? Efectivamente, fue bastante complejo. Todavía no terminó porque faltan todavía algunas presentaciones y se trabajó sobre 2 periodos, porque no fue exactamente un mes. Y nos encontramos, hasta el momento hemos logrado entregar 12 subsidios y 9 convenios que hemos firmado con comerciantes. Los subsidios se entregaron a gente que no tenía... Están en el marco de informalidad. Marco de informalidad. Y los convenios se trabajaron con comerciantes que sí tenían la posibilidad de presentar una situación del daño que le produce la CAMPE. Pero nos encontramos con situaciones que por ahí excedían el marco real de lo que se estaba pretendiendo resarcir, digamos, y bueno, nos llevó a una conciliación, a que personal de renta inclusive intervenga y tal cual, como decías vos, nos encontramos con gente que también tiene informalidad dentro de su propia estructura y pretendía un mayor resarcimiento que el que realmente pueda demostrar. Así que bueno, hasta acá hemos logrado más o menos... en convenio hemos firmado por alrededor de 600.000 pesos en convenio y unos 100.000 pesos hemos hecho el subsidio, hemos entregado ya el subsidio. Normalmente dice que lo que peor la pasan, digamos, son la gente que está trabajando en Hacienda. Creo que usted lo ha favorecido, ¿no? Todo el tema judicial, porque lo ha sacado de la escena, por lo menos, Sí. No es el ministro que más aparece, digamos, por más que no quiere decir que no sea uno de los que más dolores de cabeza tenga, digamos, ¿no? Sí, eso en las apariencias, pero en la práctica es transversal el Ministerio de Hacienda, los requerimientos son permanentes y la situación de la provincia también, casualmente, el problema que planteaba y que lo trataba en el bloque anterior con relación a las organizaciones sociales ha repercutido también en recursos que tenemos que destinar nosotros para poder sostener a esta estructura, ¿no?, que hoy se está pretendiendo formalizarlo. ¿Le ha quedado algo en el tintero? Bueno, más que nada agradecerte y el Ministerio está trabajando para una proyección a 4 años de mejora fiscal
evitar de disminuir el déficit fiscal, trabajar sobre una modernización y sobre la posibilidad de mejorar algunas cuestiones puntuales, como por ejemplo la liquidación de sueldos, que es una situación que hace un rato yo decía que nos lleva bastantes recursos a la provincia, y hoy estamos trabajando para mejorar el sistema de liquidación, de manera tal que nos permita quizás mejorar y tener mejores perspectivas de recursos para la provincia. Contador Alfonso, gracias por venir. No, gracias a usted. Hasta luego. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, una vez más para el próximo martes, acá a la pantalla de Canal 4 de Jujuy a las 14 horas. Pero no se olvide que el día jueves a las 20 horas en esta misma frecuencia usted puede ver este programa nuevamente, ¿sí? Jueves, 20 horas. Muchísimas gracias, que tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes.